tiempo de las noticias. Noticias en RSD 106.3. Transmitiendo desde Gotemburgo, Suecia. Buenas tardes. Hoy, domingo 1 de marzo 2020, empezamos las noticias con el coronavirus. El coronavirus llegó a Suecia y a Gotemburgo. Este miércoles se hizo conocer el primer caso positivo del coronavirus en Gotemburgo. Se trata de una persona que estuvo en la zona norte de Italia. Esta persona ya infectada por el virus llegó a Estocolmo en un vuelo regular y de allí viajó en tren hasta Gotemburgo. Actualmente se está investigando a todas las personas posibles de contagio. Y hasta el día de hoy se reportó de otros casos más de personas contagiadas. Y ya van 13 casos en Suecia, 4 en Västra Götaland, 4 en Estocolmo, 2 en Uppsala, 2 en Jönköping y 1 en Gotemburgo. Y el coronavirus también ya llegó a América Latina. Son 3 personas infectadas en México, 1 en Brasil y otra persona en Ecuador. Bolivia, la represión y el encarcelamiento de exfuncionarios del gobierno de Evo Morales no disminuye. La Fiscalía de Bolivia ordenó la detención el miércoles de Felipa Huanca, ex ejecutiva de la Federación de Mujeres Indígenas Bartolina Sisa, organización afín a la gestión presidencial de Evo Morales. El hecho demuestra el recrudecimiento de la campaña de persecución política implantada por el gobierno de facto en Bolivia contra funcionarios de todo el gobierno de Morales entre 2006 y 2019. La socióloga Felipa Huanca fue detenida por un caso de supuestas irregularidades en la gestión del Fondo Agrario Fondiuk, acusaciones de las cuales Huanca se declaró inocente. Por este mismo caso está citado a declarar a la Fiscalía el candidato a presidente por el MAS, Luis Arce Catacora, la próxima semana. Y tenemos una información nueva y última, y es respecto a Felipa Huanca. Fue puesta en libertad anoche y se podrá defender de las acusaciones ya en libertad. Colombia. El Congreso de Colombia investiga al presidente Iván Duque por compra de votos. Una investigación contra el presidente de Colombia, Iván Duque, por compra de votos en las elecciones generales del 2018 se inició formalmente este 24 de febrero, según confirmó la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Una de las denuncias presentó David Racero, diputado de la oposición, que aseguró que Duque conocía de la compra de votos para que su campaña ganara en el Caribe. La otra denuncia formulada acusa al fiscal general Francisco Barbosa y la presentó Fabián Díaz de la Alianza Verde. Además, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación preliminar por las denuncias de la exparlamentaria Marlano, quien aseguró que su fuga fue planeada por el empresario Julio Garlein y la familia Char, quienes habrían financiado la red de compra de votos. Argentina. El presidente Evo Morales recibe en Argentina el título de doctor honoris causa. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, recibió el título de doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de la ciudad de Ushuaia. De acuerdo al documento, el expresidente consiguió ser el segundo país de Latinoamérica en inversión educativa pública, al haber disminuido la pobreza ampliando la cobertura y los servicios de salud y al haber declarado los servicios públicos de agua, energía y gas como derechos humanos, haciéndolos accesibles para toda la población del país. La distinción fue propuesta por la Organización de Pueblos Originarios Ushuaia Manta con el apoyo de la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, la asesora del Ejecutivo y socióloga Dora Barrancos y el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel. Chile.
Chilenos protestan contra Piñera en el Festival Viña del Mar 2020. El presidente chileno Sebastián Piñera fue y es el blanco de los cánticos y protestas del público durante el inicio del 61 Festival de la Canción de Viña del Mar. Viña del Mar está blindada por carabineros que reforzaron los puntos más icónicos de la ciudad luego de las multitudinarias protestas contra el gobierno de Sebastián Piñera. Bajo el lema "Sin justicia no hay festival", fue atacado el Hotel O'Higgins, en el que se alojan muchas personas relacionadas con el festival, y el recinto fue evacuado por precaución, y las protestas continuaron en contra del festival y por su celebración en medio de la crisis social que vive Chile. El Festival de Viña comenzó con la actuación de Ricky Martin, quien animó a los chilenos a protestar y no se queden callados, y que con amor y paz exijan lo que merecen: los derechos humanos. México exigirá a la OEA aclare presunto fraude electoral en Bolivia. México anunció esta semana que exigirá a la Organización de Estados Americanos, OEA, aclarar y explicar deficiencias en su informe, al afirmar que hubo estafa electoral en Bolivia en la reelección del presidente constitucional Evo Morales. La decisión fue tomada luego que dos investigaciones del Laboratorio de Ciencias y Datos Electorales del Instituto Técnico de Massachusetts, MIT, concluyeran que no existen elementos para sospechar que hubo fraude en las elecciones presidenciales en Bolivia, dijo Roberto Velasco, portavoz de la Cancillería mexicana. Los especialistas del Instituto John Curiel y Jack Williams publicaron en el Washington Post que, según investigaciones propias, no hay un soporte estadístico para los reclamos que hizo la oposición y el actual gobierno de facto de fraude electoral, los cuales han tenido como principal eje de argumento de la OEA, que concluyó en ese sentido. Sobre el tema, el Ministerio de Relaciones Exteriores de México señaló que no es posible considerar que el análisis de ambos investigadores tengan un interés político. Desde nuestra perspectiva, dado los resultados del estudio que ponen en entredicho el análisis de la OEA y lo expresado por su secretario general, Luis Almagro, la organización deberá aclarar y explicar las deficiencias de su informe dadas a conocer por estos dos investigadores, indicó Roberto Velasco. Ante ello, la misión de México ante la OEA pedirá formalmente que un tercero realice una comparación de ambos estudios y dilucide las discrepancias entre ellos. Amnistía Internacional hizo público su informe anual de 2019 sobre los derechos humanos y dice respecto de Brasil que Bolsonaro violó los derechos humanos con un aumento del número de homicidios cometidos por policías y de una grave crisis en la Amazonía que afectó principalmente a las comunidades indígenas. También citó el número de homicidios y amenazas contra defensores de derechos humanos. Sobre Colombia dice que el 2019 fue un año muy violento para los derechos humanos. Decenas de masacres, más de 100 asesinatos a líderes sociales y defensores de los derechos humanos, abusos de las fuerzas en las protestas, crímenes cometidos por militares y policías, altos niveles de violencia sexual y de género, falta de presencia del Estado en las zonas rurales, así como un incremento en los homicidios a los indígenas. Respecto de Bolivia, dice que la ONU está preocupada por los procesamientos de exfuncionarios del gobierno de Morales y continúa. La crisis postelectoral del año pasado causó al menos 35 muertes y 800 heridos, la mayoría ocurridas durante operaciones del ejército y la policía, señaló Bachelet el jueves durante el 43 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y sobre Chile, Amnistía Internacional dio un golpe furibundo al gobierno neoliberal y derechista de Sebastián Piñera, al denunciar que el país cerró el año 2019 con la peor crisis de derechos humanos desde la dictadura de Augusto Pinochet
y remarca un drástico aumento del número de abusos cometidos por el Estado chileno. Este informe se suma a una larga lista que incluye el de la Oficina de Altos Comisionados para los Derechos Humanos de la ONU, de la Human Rights Watch y el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que en duros términos denunciaron los alarmantes niveles de abuso cometido por la policía chilena durante la represión de las protestas. Y para terminar, un comentario a manera de editorial. Informes internacionales prueban que no hubo fraude en Bolivia y fue la OEA de Luis Almagro quien operó para el golpe de Estado. Dos investigaciones independientes, uno en Estados Unidos y otro en Europa, basados en datos de las actas de los comicios, en documentos oficiales y de organismos como de la propia OEA, no solo confirman el triunfo de Evo Morales, sino que avalan las sospechas sobre la premeditación del golpe de Estado y el rol de Luis Almagro de la OEA que operó con su manipulada evaluación del escrutinio. Ni la misma OEA ni nadie pudo corroborar que haya habido fraude en las elecciones del 20 de octubre en Bolivia. Justamente la OEA, encabezado por el uruguayo Luis Almagro, había recomendado antes de los comicios el sistema de recuento rápido de votos que se usó y ahora es excusa para respaldar el golpe de Estado. Morales ganó por 10% de los votos respecto a Carlos Mesa, requisito constitucional para evitar la segunda vuelta y ser proclamado presidente. Las irregularidades estadísticas detectadas fueron marginales y no afectan el resultado. Incluso quitándole los votos al MAS y otorgárselos a Mesa para el escrutinio definitivo no alteraría el resultado final. Uno de los documentos que desmienten a la OEA ratifican el triunfo de Evo Morales, que fue producido por el investigador de ciencias políticas de la Universidad de Michigan, Walter Mebane, un reconocido cientista considerado como uno de los principales expertos en fraude electoral del mundo. Cabe aclarar que además no tiene afiliación política alguna, menos en Latinoamérica y menos a favor de Morales. En una parte del documento dice que las irregularidades que se detectó no se diferencian mucho de patrones vistos en otras elecciones como en Honduras, Panamá, etc. Incluso removiendo los votos fraudulentos, el MAS tiene una ventaja superior al 10%, dice la investigación de Mebane. El segundo informe que demuele a la OEA ratifica el triunfo de Morales. Es el del CEPR, un think tank que integran investigadores de distintas universidades de Europa. En este trabajo enfocaron sobre la misión de observación electoral de la organización de Almagro y qué peso tuvo en el proceso electoral boliviano. Las conclusiones del informe son lapidarias. Dice que ni la OEA ni nadie más pudo demostrar que haya habido irregularidades sistemáticas ni extendidas en las elecciones, que los resultados del recuento provisorio son consistentes con el resultado final, que ninguno de los dos recuentos muestra patrones extraños, que el recuento provisorio se detuvo al llegar al 80% porque eso era lo acordado y se retomó un día más tarde por pedido de la OEA y sin problemas se prosiguió. Otro punto del informe dice que fue la propia OEA que recomendó al gobierno de Morales usar el sistema PREP que se implementó para el recuento provisorio y sobre el que recaen la totalidad de las observaciones de la OEA. El informe termina con las dudas sin fundamento que echó la OEA sobre las elecciones que tuvieran una cobertura mediática y por lo tanto en la opinión pública boliviana. Es decir, la OEA echó leña innecesaria e ilegítima a un fuego que la misma OEA creó, obedeciendo a sus amos de los Estados Unidos. Gracias y hasta la próxima semana.